Para hablar de la historia de la gastronomía nos tenemos que remontar a la etapa antes del fuego. Aquí el hombre, por ausencia del fuego, los alimentos se comían crudos. Posteriormente viene la etapa donde el hombre inventa el fuego al frotar dos pedazos de madera. Aquí nace la cocina y se empiezan a delegar funciones donde el hombre sale a cazar y las mujeres se quedan en las cuevas para conservar el fuego y preparar alimentos. Además, el fuego facilitó la cocción y conservación de los alimentos. Luego tenemos la Edad de Oro, donde en primer lugar hablaremos de la agricultura y los primeros cultivos. La agricultura representa el asentamiento del hombre y además fue una labor desempeñada por mujeres que se remonta en Tailandia y Birmania. Posteriormente viene el periodo neolítico, donde el alimento básico fueron las bayas, frutos, raíces, hojas y tallos. Se incorporó el frío como un mecanismo de conservación de los alimentos y además el hombre cazador nómada se transformó en un agricultor sedentario. Posteriormente tenemos los primeros inventos, que aquí tenemos una máquina que hizo evolucionar la agricultura, que fue el arado. Y como último tenemos la domesticación de animales, que los primeros animales domesticados fueron el perro y el reno. Ahora aparecen las grandes civilizaciones. Entre estas encontramos las civilizaciones mesopotámicas como Caldea y Asiria y la formación de la civilización cretense-micénica. Cada una de estas aportó a la gastronomía con los cultivos, los métodos de caza y pesca y los recipientes. Tenemos el imperio hitita. Fueron los precursores de los productos lácteos, ya que conocieron la leche, la mantequilla y el yogur. De la civilización griega se destacan sus 7 legendarios cocineros. Los griegos eran expertos en el intercambio comercial marítimo. Dentro de Roma encontramos que las mujeres se encargaban de amasar y cocer el pan para el uso doméstico, ya que no habían panaderos. Después vienen las grandes civilizaciones. En primer lugar tenemos Egipto, donde aquí se veía una clara diferencia en la alimentación de las clases privilegiadas y el pueblo llano. La elaboración del pan era una de las actividades más frecuentes y por temas religiosos la forma habitual de cocinar la carne era la parrilla. Durante el Imperio Bizantino, en el siglo XI, la cocina de esta época fue muy exigente y ceremoniosa. Aquí se acostumbró a las 3 comidas e inventaron el uso del tenedor. Tenemos el pueblo hebreo. Aquí utilizan el cilantro y el comino para aderezar las lentejas, las albúminas y los garbanzos. Además tenían un problema con la leche, que era su conservación, y la consumían cuajada o agria. Además dividían los animales entre puros e impuros. Siglo XIV. Los italianos empezaron a incorporar las hierbas aromáticas en sus preparaciones de carne. La técnica de cocción de la época fue el espiedo. El aguardiente pasó de ser considerado un medicamento a una bebida de gran demanda. En el siglo XV se descubre la elaboración de champagne en Francia. Se publican diferentes libros como el de Bartolomeo Sacchi y se empezó a incrementar el empleo del azúcar. En 1498 d.C. se publicó en Venecia el recetario Apicius, el más antiguo de los libros latinos de cocina que se conservan. Y dentro de la cocina conventual podemos ver que la iglesia de la época comienza a imponer reglas dentro de la gastronomía. Siglo XVI se empiezan a hacer listas de los mejores vinos italianos y extranjeros. Catalina de Médicis introdujo en Francia el aceite toscano. La cocina italiana aportó a la cocina francesa la dulcería y los helados. En Inglaterra, durante la época de la reina Isabel I, se presentaron grandes obras sobre recetas y se elaboraron grandes pastelones de carne como el Yorkshire, los pudines de arroz y el apple pie. En el siglo XVII, ya con la decadencia de España como potencia económica, surge la figura de los pícaros de la cocina. El cerdo ganó mayor importancia. De 1610 a 1792 encontramos la Francia de los Luises. Y el primer menú escrito en esta época fue por el duque Enrique de Brunswick. El casamiento de Luis III con Ana de Austria permitió la influencia de la cocina española en Francia. En esta época también se dio la invención de la cocoa y en el reinado de Luis XIV, Francia sufre una crisis por la escasez de alimentos. Por otra parte, en España, los cereales ocupan la mayor parte del territorio productivo español y en el siglo XVIII se populariza la pasta napolitana.
Para el reinado de Luis V, la cocina y la gastronomía se vuelve más refinada y elegante. A mediados del siglo XVIII se da inicio a la Bella Época. El siglo XIX fue considerado el siglo de oro de la cocina francesa o la edad contemporánea. Entre estos podemos destacar algunos gastrónomos como Joseph Bourque, que en 1801 publicó el libro Gastronomía o el hombre del campo en la mesa. También introdujo el término de gastronomía en francés. Francois Nicolas Appert, que se destacó porque inventó un procedimiento para la conservación de las carnes, legumbres y frutos a base de su calentamiento en un recipiente herméticamente cerrado sin que ello destruyera su sabor en 1809. Jacques Savary, que fue el primero en considerar la gastronomía y tratarla como una de las bellas artes. Antoine Caremer, que se destacaba porque sus mesas eran embellecidas con réplicas de construcciones clásicas hechas de azúcar, pegamento, cera y masa. Auguste Escoffier, que obtuvo el título de Rey de los Cocineros y Cocinero de los Reyes, ya que cocinó para todos los reyes de su tiempo. Y Prosper Montan, que durante la Primera Guerra Mundial fue el encargado de organizar los menús y las cocinas para los ejércitos centrales en el campo de la batalla. Ya acercándonos al siglo XX tenemos los nacimientos de personajes importantes para la gastronomía como Kurnonsky y Fernando Point. Kurnonsky fue un escritor y periodista y se le conoce como el príncipe de los gastrónomos y él acuñó el término gastrónoma. Point, por otro lado, incentivó la creatividad en el cocinero y entendió una nueva cocina para el siglo XX. En 1900 se publicó la primera guía Michelin. A partir de los 60 surgió un nuevo movimiento llamado Nouvelle Cuisine, de los cuales los hermanos Troisgros fueron grandes exponentes. Otros personajes destacados de la época incluyeron a Paul Bocuse y a Michel Gerard. La gastronomía es un campo que cambia a medida que cambia la humanidad. Para el siglo XXI tenemos nuevas técnicas como la cocina de autor, la cocina molecular, el fast food, el slow food y el IPOO.